Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás estas palabras son conocidas por todo el mundo. Unas palabras que expresó el poeta del amor, el pedagogo de la vida antes de morir. Es importante que nosotros entendamos en qué contexto lo dijo, queridos líderes, amigos y hermanos. Un saludo especial hoy para todos. Nos da mucho gusto estar en este camino de profundizar y conocer realmente quién era, quién fue el histórico, quién fue el Jesús histórico, cómo se comportó el Jesús histórico y cómo sigue ese Cristo en nosotros hoy, asistiéndonos y siendo presente en nuestra humanidad. Él mismo lo expresó. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del sistema mundial, hasta el fin de este orden, ¿cierto? No los voy a dejar huérfanos. Vendré a vivir dentro de ustedes. Cuando conocemos a profundidad quién es realmente Cristo, nos enamoramos y es imposible no querer seguirle, como sucedió con todos aquellos que se encontraron con él. Bueno, es algo curioso, pero como él lo expresó, los únicos que necesitan de un médico son los enfermos. Y esa era una de las razones por las cuales los judíos reñían tanto con Jesús, porque él siempre se enfocó en lo que la sociedad llamaría la plebe, los parias. ¡Wow! Pero Jesús, ¿qué haces tú con esa mujer al lado? ¡Qué vergüenza! ¿No te has dado cuenta que ella es esto? ¿Cómo permites tú que te lave los pies? Pero Jesús, ¿qué haces tú desayunando con esta cama de ladrones? Y ahí está Mateo, fulano y sotano. Bueno, el discurso sigue también. ¿Qué hace alguien como Gio hablando de Cristo? Tu caso también puede ser similar. Él vino a buscar lo que se había perdido, lo que no servía, lo que no tenía causa, propósito o un sentido que realmente fuese definido. Hoy nos hemos encontrado con Cristo, el Cristo real, ese relevante, no una religión. Y es importante que nosotros entendamos que ¿quién es Jesús el Cristo? Jesús el Cristo es la imagen del Dios invisible. Así lo dice. Y así se lo expresó a Felipe cuando le preguntó. Estoy confundido. Le dice, estoy entendiendo que tú dices que tú eres el Padre, le pregunta Felipe a Jesús. Y Felipe, en un momento de controversia mental, de lógica humana, porque es normal, le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, desde el verso 6. Jesús le dice algo que es incomprensible todavía para muchos, y es, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices que te lo muestre si llevo 3 años y medio contigo? Cuando logramos entender que Cristo es la manifestación de Dios, que se identifica muy bien en ese nombre Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Tenemos que saber entender que dentro de su propósito, de su misión, él tenía que ser 100% humano. Cuando logramos entender que Jesús, como lo dice el apóstol Juan en su carta universal, en el capítulo 5, primera de Juan 5, del verso 20 en adelante, dice, este Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Así como en el tabernáculo, esa tienda de campaña que Dios le dio instrucciones a Moisés para que la construyera, y los elementos que estaban más cercanos al lugar santo y al lugar santísimo estaban hechos de 2 materiales, de madera y de oro. Bueno, quiero contarles que eso era una pedagogía para darnos a entender la naturaleza de Cristo cuando se manifestara.
La madera representaría su humanidad y el oro tipificaba su divinidad. Así que Jesús, el Cristo, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por eso perdonó pecados. Nuestra mente no logra entenderlo porque nosotros somos de Occidente, pero un hebreo formado sabía que lo que Jesús expresaba no estaría al alcance de él si él no fuera Dios. Como lo escribe muy bien un famoso escritor llamado Josh McDowell en un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. En uno de sus capítulos él dice, o Jesús era Yahweh, o Jesús era Dios, o merece el premio de la academia, merece el Oscar, porque en su lenguaje todo lo que Jesús dijo y que fue interpretado no por un pensamiento ni romano ni griego, sino judío, que entendieron que Jesús siempre afirmó ser el Yu-Hei-Ba-Hei, es decir, el mismo que le habló a Moisés. Por eso les dijo, antes que Abraham yo fuera. Cuando yo entiendo que Jesús estuvo en la misma condición que tú y yo tenemos, como también lo expresa muy bien el apóstol Pablo en la carta a la iglesia, a los filipenses, una iglesia que estaba en Filipo, en Filipenses 2, dice, haya en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que valiera más que la misión de venir a salvarlos. Permítanme parafrasearlo para que quede más claro, que como dice la versión Reina Valera no es tan claro. Entonces, así es. Dice que no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a eso, sino que entendió que la única forma de elevar al hombre a la divinidad, a un propósito superior, era él mismo haciéndose semejante a nosotros. Sí, él se asemejó a un hombre débil, para después de que él cumpliera su propósito, nosotros nos asemejáramos a ese cuerpo glorificado. Esto es fascinante. Filipenses sigue diciendo que tomó forma de hombre, que tomó forma de siervo. Así es, esa palabra siervo en el original es doulos en el griego, que significa esclavo. Oh, Dios, ¿cómo es posible que tomes una postura tan pequeña ante la humanidad? Y dice, y estando en la condición de hombre. Estando en la condición de hombre quiere decir que tenía que tener la misma situación de un hombre mortal para que pudiera morir. Así es. Quiere decir que la humanidad, el creador, se introduce dentro de su creación como una de las criaturas y por eso él mismo se denomina el Hijo del Hombre, el prototipo ideal de la humanidad. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Si yo tengo claro que el Señor Jesús pudo haber sentido las mismas emociones de miedo, de angustia, de temor, de dolor, voy a amarlo más. Y digo, ¿cómo pudiste sin causa haber hecho algo tan grande por mí? Por eso lo llamamos aquí el pedagogo de la vida, el pedagogo del amor, el poeta del amor, el maestro de las emociones. Y este espacio de hoy, este capítulo lo estamos llamando resiliencia única. ¿Cómo pudo el Señor Jesús expresar, tener tanto coraje, expresar tanta seguridad? ¿Cómo pudo expresar frases tan poéticas como la que les expresé al inicio, al empezar este devocional? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo pudo ser tan sereno? Eso obedece a que el Señor Jesús tenía una claridad de su propósito de vida. Así que tenía un nivel de conciencia muy elevado. Primero sabía quién era. Él sabía quién era. Por eso él dijo, sé para dónde voy y sé a dónde los quiero llevar, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Ustedes recuerdan que en el oráculo de Delfos, allá en el templo, se escribió una frase que es, conócete a ti mismo, porque si tú no sabes siquiera quién eres tú, encontrar en ti las fortalezas, ¿cómo puedes pretender encontrar o controlar algo en el exterior? Así que el Señor Jesús conocía quién era él, se conocía muy bien, se conocía a sí mismo, sus fortalezas, sus debilidades,
como humano. Él lo sabía, pero tenía una claridad de su propósito impresionante. Cuando tenemos claridad, por eso hoy se recomienda en las grandes escuelas tener un propósito. El mundo cada vez quiere enarbolar más esta palabra. Tengan un propósito, tengan un propósito. Porque cuando no tenemos un propósito superior que vaya más allá de las cosas materiales y viene el COVID o algo similar o algo pasado o una guerra mundial, la humanidad se derrumba. Pero cuando tenemos un propósito superior, un propósito medular que puede trascender cualquier aspiración humana, podemos mantenernos firmes en cualquier circunstancia. Y eso fue lo que mantuvo al Señor Jesús firme, ese propósito eterno que él traía de rescatar a una humanidad que estaba perdida para darle un sentido y un propósito trascendente en la inmortalidad. Así que, teniendo esto en cuenta, el Señor Jesús aprendió a gestionar sus pensamientos, aprendió a gestionar sus sentimientos y sus comportamientos. ¿Cómo él pudo reaccionar? Él trastornó o transmutó la forma normal de reacción de un ser humano. Cuando el ser humano tradicionalmente, cuando tú y yo necesitamos gritar ante algo, él antes callaba, rompió ese esquema. Y también cuando debía callar nosotros por no perder la forma, la sociedad, la pulcritud, él antes hablaba. Nosotros queremos proteger la humanidad. Queremos a veces callar o simplemente estar pasivos ante las injusticias. Él hizo todo lo contrario, aunque eso pusiese su vida en riesgo. Siempre estuvo en favor del necesitado, del más débil. Pero ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? ¿Cómo pudo Jesús, habiendo sido despreciado, mantenerse firme en su misión? Cuando nosotros decimos, pero ¿qué hago yo aquí siguiendo? Miren, nadie hace esto, nadie, mejor no sigo en esto. No, no. Y esa es una enseñanza para nosotros. No abandones tu hogar, no abandones tu misión, no abandones lo que sea, porque las personas que están en tu entorno pintan con los colores equivocados, con las emociones equivocadas, con las reacciones equivocadas. Eso a lo que tú le quieres oír es quizás la oportunidad que Dios le está dando a esa persona de conocerte a través de ti, y a veces escapamos. El Jesús se conoce como, de hecho el escritor a los hebreos lo escribe, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. La vida del Señor Jesús desde su niñez, que tiene que salir con sus padres huyendo a Egipto para preservar su vida, fue una vida contrariada, de alguien despreciado, de alguien que no era querido. Y aún a pesar de eso, nos enseñó a que deberíamos permanecer fieles a nuestra misión y a nuestro propósito. Torturado. ¿Cómo puede alguien que está siendo torturado tener tanto coraje ante el dolor? Sin embargo, pudo anteponer su dolor ante la necesidad y el clamor de alguien. La psiquiatría dice que cuando un ser humano, como en el caso de Jesús, está sometido a un proceso de tanto dolor, después de haber sido azotado, donde su cuerpo ha perdido una gran parte del torrente sanguíneo, donde hay fiebre, hinchazón, inflamación por los látigos, deshidratación, la falta de alimento, anula cualquier situación del exterior porque todo su cerebro y su cuerpo está pensando en vivir. Sin embargo, pero además de estar crucificado y clavado en una cruz, tratar de hablar, respirar o moverse era algo que causaba un dolor impresionante. ¿Cómo pudo Jesús escuchar, aún en medio de su dolor, la voz de alguien pidiendo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí? Aún en ese momento le imprimió el sello de su amor, de su legado, y tuvo que apoyarse en sus pies, llenar sus pulmones de aire que le causaba más dolor, olvidarse de su dolor propio y mirar que su misión tenía que ser el Salvador, y voltea a mirar a ese desventurado que jamás había conocido la poesía del amor y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice: hoy esto queda resuelto. Es un tema por tratar más adelante. Hoy queda resuelto tu asunto.
porque la tradición dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús duró 3 días en la tumba. Tenía que resucitar para poder cumplir su propósito. ¿Cómo puede el Señor Jesús? ¿Cómo querer proteger a sus verdugos? ¿Cómo pudo mirar a esos soldados con amor? ¿Cómo pudo mirar más allá del ataque de sus agresores? Quisiera que tú, amigo, y yo me estoy hablando, que Él me habilitara para poder ver más allá de esa reacción violenta o indiferente que a veces tienen mis seres queridos que me rodean. Porque eso fue lo que le permitió a Jesús ver la carencia, la solvencia emocional y de amor que había en esas personas, y pudo expresar unas frases que rompen la lógica del ser humano, como lo escribe muy bien este gran psiquiatra Augusto Curi. ¿Cómo pudo Jesús trascender su dolor, su angustia y su miedo y expresar las palabras más poéticas que jamás alguien haya expresado en un momento de dolor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y para concluir, ¿cómo puede alguien traicionado seguir amando y seguir siendo amigo? Los seres humanos colocamos barreras. Me la hizo, ya no vuelvo más con él. Se comportó así, yo lo quiero dejar. Me hizo esto, no le vuelvo a hablar. ¿Cómo? ¿Cómo reaccionamos los seres humanos? ¿Cómo nos alejamos cuando sentimos que alguien no comparte mis ideas? ¿Cómo nos alejamos o nos resentimos cuando alguien no me escucha porque yo pienso que lo que yo digo es importante? ¿Cómo pudo Jesús olvidarse tanto de sí para pensar siempre en el necesitado? Al punto que cuando Judas, que era considerado su amigo, lo traicionó, el día que Judas fue a entregar a Jesús, pasó algo que desbarató los estereotipos de la psicología. ¿Por qué? Porque dice la psicología que cuando alguien traiciona a alguien, por instinto se genera un proceso de temor que nace en el ser humano. No lo puede controlar porque su conciencia lo acusa. Pero cuando Judas fue a entregar a Jesús, él no tenía ese miedo, no tenía esa prevención, porque conocía el carácter de Jesús. Esa conducta entre que Judas ve a Jesús y camina hasta donde estaba para entregarlo, hizo que los soldados se confundieran y pensaran que Jesús había escapado, porque ellos conocían cómo reacciona la conducta del ser humano. ¿Dónde estará el enemigo? Porque este no es porque mire que Judas va caminando como si fuera su mejor amigo. Y de hecho, para Jesús lo siguió siendo. Y esas fueron las palabras con las que lo recibió. ¿A qué vienes, amigo? Tú, Gio, tu amigo y hermano. Si entendemos realmente quién es Jesús, cuáles fueron sus postulados, va a haber una neurogénesis en nosotros. Va a haber una transformación increíble. Va a haber una cardiomorfosis, un cambio de corazón por el amor y la compasión. Hoy estamos a tiempo. Como lo dice Filipenses, compórtense de la misma manera que lo hizo Jesús. Amén. Bendiciones para todos, queridos líderes y amigos. Sigamos aprendiendo del pedagogo de la vida. Bendiciones para todos. Amén.